Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una cálida bienvenida. Asegúrate de darle a ese botón de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que creo que a muchos nos resonará, algo que toca las fibras de nuestras decisiones, de nuestros arrepentimientos y de la complejidad de las relaciones humanas. Vamos a hablar de una situación que, a juzgar por el título que vieron, gira en torno a un nombre y una acción. Ande buscó a Kerem tras mudarse. ¿Se arrepintió? Este título, ¿verdad? Ya nos deja pensando. ¿Quiénes son Ande y Kerem? ¿Qué pasó con esa mudanza? Y lo más importante, ¿ese arrepentimiento es por haber buscado o por no haber buscado lo suficiente? O tal vez el arrepentimiento es de Kerem, no de Ande. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace esta historia tan fascinante. Hoy desgranaremos las posibles capas de esta situación. Analizaremos las motivaciones detrás de la acción de Ande, las posibles razones de su mudanza, y cómo esa búsqueda posterior a la mudanza pudo haber desencadenado todo un torbellino de emociones y consecuencias. Nos adentraremos en el mundo de las segundas oportunidades, de los que hubiera pasado si. Y de las decisiones que tomamos, a veces impulsivamente, a veces con una calculada desesperación. ¿Fue un impulso del momento? ¿Fue una necesidad de cerrar un ciclo? ¿O quizás un intento de reabrir una puerta que creía cerrada para siempre? Vamos a explorar las diferentes perspectivas. Imaginemos el escenario. Ande se muda. ¿Por qué? ¿Fue un traslado de trabajo? ¿Un deseo de empezar de cero? Una huida. Cada razón para mudarse lleva consigo un peso emocional diferente. Y luego, tras la mudanza, decide buscar a Kerem. ¿Qué la impulsó? ¿Un recuerdo persistente? ¿Una noticia que le llegó? ¿O quizás la esperanza secreta de que algo pudiera cambiar? Pensemos en Kerem. ¿Cómo recibió la noticia de que Ande lo buscaba? ¿Fue sorpresa, alivio, molestia, indiferencia? La reacción de Kerem es crucial para entender el posible arrepentimiento. Si Kerem ya había seguido adelante, si estaba en una nueva etapa de su vida, la aparición de Ande podría haber sido disruptiva. O por el contrario, si Kerem nunca la olvidó, su búsqueda podría haber sido el catalizador de una reconciliación largamente esperada. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿se arrepintió Ande? El arrepentimiento es un sentimiento complejo. Puede surgir de la acción en sí misma, de las consecuencias de la acción, o de darse cuenta de que la acción no tuvo el efecto deseado. Si Ande buscó a Kerem con la esperanza de reavivar algo, y esa búsqueda resultó en rechazo, incomodidad, o la confirmación de que ya no había nada entre ellos, es muy probable que el arrepentimiento se instale. Un arrepentimiento no solo por haber buscado, sino por haber reabierto heridas, por haber perturbado la paz que quizás ambos habían encontrado por separado. Pero, ¿qué pasa si el arrepentimiento es de Kerem? Imaginemos que Ande lo buscó, hablaron, y algo sucedió. Quizás se dieron cuenta de que no funcionaría, o que los problemas que los separaron seguían ahí. Si Kerem, después de ese encuentro, se dio cuenta de que cometió un error al reabrir la puerta, o que se dio cuenta de lo que realmente quería con Ande, entonces su arrepentimiento sería de una naturaleza diferente. Sería el arrepentimiento de haber permitido que esa conexión volviera a surgir, o de haber actuado de cierta manera durante el encuentro. Otra posibilidad, y quizás la más intrigante, es que el arrepentimiento no sea inmediato. Tal vez Ande buscó a Kerem, pasaron un tiempo juntos, y fue solo después de ese periodo, o después de que Kerem se alejara de nuevo, que Ande empezó a sentir el peso de su decisión. A veces necesitamos distancia para evaluar nuestras acciones y sus verdaderas motivaciones. La mudanza de Ande podría haber sido un intento de huir de un sentimiento, y al buscar a Kerem, terminó enfrentándolo de una manera más directa. Vamos a considerar los diferentes escenarios posibles. Escenario 1. Ande busca a Kerem por desesperación o nostalgia. Él la rechaza o la situación es incómoda. Ella se arrepiente de haber buscado y haber reabierto viejas heridas. En este caso, el arrepentimiento sería por la acción en sí y por las consecuencias negativas inmediatas. Podría sentirse tonta, vulnerable o lamentar haber perturbado la paz de Kerem. Escenario 2. Ande busca a Kerem con la esperanza de una reconciliación. Él la recibe con ilusión,
pero las viejas dinámicas o problemas resurgen. La relación no funciona, y Ande se arrepiente de haber creído que algo podría haber cambiado, o de haber malgastado su tiempo y energía en algo que sabía, en el fondo, que no iba a funcionar. El arrepentimiento aquí podría ser por una falsa esperanza. Escenario 3, Ande busca a Kerem, y él tiene una nueva pareja. La situación es extremadamente dolorosa para Ande. Se arrepiente de haber creado una situación incómoda para Kerem y su nueva pareja, y más aún, de haberse expuesto a un dolor innecesario. El arrepentimiento sería por la imprudencia y la ceguera emocional. Escenario 4, Ande busca a Kerem. Hablan y la conversación es liberadora para ella. Se da cuenta de que necesitaba esa conversación para seguir adelante. En este caso, no habría arrepentimiento, sino una sensación de cierre y gratitud, aunque la acción de buscarlo no haya llevado a una reconciliación romántica. El título podría ser engañoso en este escenario, o el arrepentimiento sería un sentimiento pasajero que luego da paso a la claridad. Escenario 5, Kerem se arrepiente. Quizás Ande lo buscó, pero él por orgullo, miedo o porque creyó que era lo mejor, la rechazó fríamente. Con el tiempo se da cuenta de que tomó la decisión equivocada, que la perdió, o que la oportunidad de hablar y aclarar las cosas se esfumó. El arrepentimiento sería por su propia reacción o falta de acción. Es importante recordar que las personas cambian. Una mudanza puede ser un evento transformador, que redefine prioridades y perspectivas. Lo que Ande buscaba al mudarse y lo que buscaba al buscar a Kerem después, podrían ser dos cosas completamente diferentes. Quizás la mudanza fue un escape y la búsqueda de Kerem fue un intento de encontrar anclas en un mar de incertidumbre. Consideremos también la naturaleza de la relación previa entre Ande y Kerem. Fue una relación apasionada pero tóxica. Una relación tranquila pero monótona. Una relación de amor verdadero que terminó por circunstancias externas. Cada historial de relación arrojará una luz diferente sobre la mudanza y la búsqueda posterior. Si fue una relación de amor profundo, el arrepentimiento, si lo hubo, sería más por la pérdida y las oportunidades desperdiciadas. Si fue una relación marcada por el conflicto, el arrepentimiento podría ser por haber vuelto a caer en patrones destructivos. El título nos da la pista, pero no la respuesta. Ande buscó a Kerem tras mudarse. ¿Se arrepintió? La pregunta abierta invita a la reflexión. No es una afirmación categórica de arrepentimiento, sino una interrogante. Y esa interrogante es lo que nos permite explorar todas estas posibilidades. Es lo que nos invita a pensar en nuestras propias experiencias, en esas veces que hemos buscado a alguien del pasado, o que hemos sido buscados. A veces, la búsqueda no es solo sobre la otra persona, sino sobre uno mismo. Buscar a Kerem podría haber sido la forma en que Ande buscaba entenderse a sí misma, a su pasado, a sus miedos. La mudanza le dio el espacio para reflexionar, y la búsqueda fue la validación o la confrontación de esas reflexiones. ¿Y si el arrepentimiento de Ande no es por haber buscado, sino por la forma en que buscó? Fue un mensaje impulsivo, una llamada inesperada, una aparición en un lugar público. La forma en que se llevó a cabo la búsqueda también puede influir en el arrepentimiento posterior. Analicemos la palabra mudarse. Mudarse implica un cambio físico, un desplazamiento. Y ese desplazamiento a menudo trae consigo un cambio interno. Es como si el acto físico de dejar un lugar activara una revisión de lo que dejamos atrás y de lo que llevamos con nosotros. Al mudarse, Ande quizás se dio cuenta de lo que realmente significaba Kerem para ella, ya fuera para bien o para mal. En resumen, hemos explorado una miríada de posibilidades en torno a la intrigante pregunta: Ande buscó a Kerem tras mudarse. ¿Se arrepintió? Hemos considerado las posibles motivaciones de Ande para buscarlo, las diversas reacciones que Kerem podría haber tenido, y las múltiples facetas del arrepentimiento, ya sea de Ande o de Kerem. Hemos reflexionado sobre cómo el historial de su relación, las razones de la mudanza y la forma en que se llevó a cabo la búsqueda podrían haber influido en el desenlace emocional. Al final, la belleza de este tipo de historias y de la vida misma reside en su complejidad y en la infinidad de interpretaciones que podemos hacer. Cada uno de nosotros trae su propia experiencia y perspectiva a estas narrativas, y eso es lo que las hace tan ricas y resonantes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta exploración. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo,
que les haya invitado a reflexionar sobre sus propias experiencias con las relaciones, las decisiones y los inevitables remordimientos que a veces, o muy rara vez, se transforman en aprendizaje. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estos escenarios les parece más probable? ¿Han vivido ustedes una situación similar? ¿Qué consejo le darían a Ande o a Kerem? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría encontrarle valor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.